Bien, continuemos con el análisis de lo que se llama los reticulados. O sea, vamos a ver qué características tienen este tipo de estructuras que nosotros llamamos reticulados. Ya la palabra lo está diciendo, quiere decir que va a haber una retícula base que va a formar estas estructuras. Acá ya en el libro de Bird Johnston vemos que en la portada del capítulo tenemos un puente con distintas barras longitudinales que están unidas en los nudos y están formando una gran estructura para cubrir una gran luz en un valle. O sea que ya ahí estamos viendo ya una aplicación de lo que serían los reticulados. Veamos rápidamente cómo funcionan los reticulados, que son estructuras formadas por barras. Por ejemplo, acá estamos viendo, en la figura 6.1, estamos viendo una estructura formada por una barra AD, una barra CF, una barra BE, y que está en el extremo una carga y un tensor que está actuando. Fíjense que si trazamos el diagrama de cuerpo libre, vemos cuáles fuerzas están actuando. La fuerza T de tensión de la soga, el W del peso y las reacciones en el apoyo A. Podemos desarmar esta estructura y ver que está configurada por barras rectilíneas y en cada uno de los extremos va a haber fuerzas. Fíjense que, por ejemplo, en el nudo C pusimos dos fuerzas, una para arriba acá y otra hacia la derecha. Y en el mismo nudo C de la barra siguiente la hemos puesto con sentido invertido. Lo mismo pasó en la barra BE. En la barra BE hemos sacado el tornillo y pusimos fuerzas. En una barra ponemos en un sentido y en la otra en el otro sentido. De esa manera nosotros tenemos que garantizar que cada una de las barras esté en equilibrio, ¿sí? Entonces, primero planteamos en la figura 6.1b un equilibrio global y en cada una de las barras un equilibrio local. Avancemos un poco. Acá hay otro ejemplo de un techo un poco más grande, donde se puede apreciar acá un gran nudo con un gran nodo, un pasador, y una chapa que está uniendo todos los nudos de la estructura. Es el puente de la Bahía de San Francisco y creemos que realmente es una estructura representativa de lo que podemos llamar reticulados. Eso eran líneas generales. Veamos un poquito más lo que sería una armadura. En la parte 6A vemos una estructura real. Vemos que el nodo está constituido por una chapa que une las tres barras. El nodo A une dos barras. El nodo D une tres barras. El nodo B une dos barras y acá tenemos el verdadero apoyo móvil. Abajo tengo una estructura que sería el modelo que nosotros vamos a resolver. Una estructura que va a tener articuladas en el punto A, articulada en el punto C, articulada en B y articulada en D. Estamos suponiendo entonces que este nudo C en el 6.2A se comporta como si fuera una sola articulación. Entonces, de acá van a surgir varias hipótesis para poder resolver los reticulados. Vamos a decir que los nudos van a estar articulados, que las barras rectilíneas solo van a recibir carga en la dirección de la barra y que las cargas van a estar aplicadas exclusivamente en los nudos. Bien, sigamos avanzando. Acá vemos un pequeño puente. Fíjense que para cumplir las hipótesis lo que hacemos es poner estructuras auxiliares. Tengo un marco de reticulado de un lado, un marco del otro, y ahí ponemos una retícula cuadrangular con cargas que están directamente vinculadas a los nodos. Entonces, esta estructura auxiliar horizontal descansa sobre los nodos y ahí se transmite
la carga en los nodos. Fíjense acá que en la figura 6.4 pusimos una barra que está traccionada, estirada por dos fuerzas, en un extremo y en el otro. Y al lado una invertida. La de la izquierda tracciona y la de la derecha comprime la barra. Si nosotros trasladamos el efecto de esta fuerza que está entrando a la barra, en el nudo va a entrar también. ¿Sí? Si entra al nudo va a ser compresión. Lo mismo la barra de la izquierda. Sale esta fuerza, en el nudo va a tener que haber una fuerza igual y de sentido contrario que va a tener que salir del nudo. Va a traccionar. Y por convención, vamos a decir que si la barra está traccionada, el signo va a ser positivo. Y si está comprimida va a ser negativo. Acá a modo de ejemplo tenemos varios tipos de estructura, la estructura Pratt, la estructura Howe, la estructura Finn, que son los apellidos de las personas que le han creado a esta estructura. Y acá hay otro tipo usando ya para un estadio, una estructura vascular de un puente, puede ser esto, o directamente una parte de un voladizo. Entonces, las estructuras nuestras se van a generar, ya estamos intuyendo, a partir de un triángulo, y de ahí se van a ir generando otro triángulo, y así sucesivamente, hasta generar estructuras compuestas por un conjunto de triángulos rígidos e indeformables. Recuerden ustedes que una cadena de 3 chapas, ¿cuántas condiciones de vínculo tenía que tener? Las condiciones de vínculo que tenía que tener una cadena de 3 chapas eran 5 condiciones de vínculo. Si nosotros ponemos una articulación más, eso va a generar de que se reduzcan a 3 vínculos. Y recuerden que 3 vínculos era una sola chapa. Por lo tanto, una cadena de 3 chapas cerrada va a tener 3 condiciones de vínculo similar a que si fuera una sola chapa. Veamos acá abajo, vemos que en la figura 6 se observa que la armadura triangular básica 6B tiene 3 elementos y 3 nodos. O sea, acá en el B tiene 3 nodos y 3 barras. Si nosotros en la C le agregamos 2 barras más, se agrega un nudo más y 2 barras más. Entonces nosotros podemos deducir acá que esta fórmula, ¿sí? Por lo tanto, la armadura de la fórmula tiene 2 elementos, un nudo adicional. Esto es 5 elementos y 4 nodos en total. Se tiene presente que cada vez que se agregan 2 nuevos elementos, el número de nodos se incrementa en 1. Se encuentra que en una armadura simple, el número total de elementos será igual m igual a 2 veces el número de nudos menos 3. O sea que esta fórmula nos va a permitir determinar que nuestra estructura sea una estructura rígida e indeformable. Continuemos con uno de los métodos para resolver reticulados, ¿sí? El método de los nudos, que consiste en resolver directamente cada uno de los nudos y encontrar la fuerza que equilibra a ese nudo. Fíjense que ustedes tienen que comenzar con un nudo que tenga 2 incógnitas. Primero veamos la figura 6.7. Entonces acá vemos que para calcular las reacciones tenemos en el punto A una reacción, tenemos una fuerza P y tenemos una R de B. Si despiezamos, sacamos los tornillos de cada uno de los nudos, vamos a tener fuerzas que están actuando en la dirección de las barras. Cada uno de los nudos, el nudo C tendrá ahí una serie de fuerzas. Todas estas fuerzas que nosotros estamos poniendo en las barras son supuestas. Nosotros estamos suponiendo que existen esas barras. Luego vamos a encontrar el equilibrio de cada uno de los elementos y vamos a poder verificar que efectivamente ese sea el sentido.
Bueno, acá en esta parte hay una verificación de efectivamente nosotros estamos cumpliendo con la condición de rigidez de la estructura y está cumpliendo la condición esa de que M es igual a 2 veces el número de nudo menos 3. O sea que el número de barras sea el que realmente necesita la estructura. Si la estructura tendría menos barras, se podría deformar. Y si tiene más barras, sería una estructura hiperestática. Cuando se cumple esta condición, nuestra estructura es isostática. Si tiene menos barras, es una estructura hipostática con posibilidad de deformarse. Acá hay un ejemplo en la fotografía de un techo en la cual tenemos una serie de reticulados. Acá en el frente tenemos uno y así sucesivamente hacia atrás tenemos distintos reticulados de la misma forma. Entonces se van a distribuir las fuerzas en este techo, del techo hacia las paredes y luego a la fundación de este galpón. Veamos cómo resolvemos la estructura que habíamos visto acá en la figura 6.7. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces por el nudo A. Y en el nudo A, fijémonos qué fuerzas tenemos actuando. En el nudo A tengo que conozco la dirección de la fuerza inclinada, la dirección del horizontal y la fuerza aérea la conozco y tengo las direcciones que tienen que equilibrar o fuerzas que aparecen en esas direcciones que equilibran a R de A y tengo el polígono de fuerzas del nudo A. Luego me voy a otro nudo. Fíjense que acá en el nudo D, que es el nudo que está acá al medio, ¿sí? Entonces en el nudo D, esta fuerza F de A, que la determinamos acá, que va hacia la derecha, hacia el nudo D se va a trasladar en sentido contrario. Y voy a tener actuando la fuerza P. O sea que voy a tener dos fuerzas que van a ser P más la fuerza F de A y van a tener que ser equilibradas con las dos que me van quedando. Una vertical y una horizontal. Una vertical y una horizontal y tiene que ser un polígono cerrado. Si ahora pasamos al nudo C, que está en la cumbrera de la armadura que tenemos, entonces F de CA ya la conozco, que es esta que está acá, la damos vuelta, entra al nudo, la F de C que va acá hacia arriba, aquí en el nudo C tiene que ir hacia abajo, esas dos tendrán que ser equilibradas con una fuerza que aparece en FCB, que ya la tenemos acá. Y luego, en el nudo B, nosotros ya conocemos todas las fuerzas. O sea que el nudo B actuaría como un nudo verificador de que efectivamente estamos haciendo bien las cosas. Sumamos la fuerza y nos tiene que dar un polígono cerrado. También podríamos haber planteado analíticamente, fijémonos acá en esta hoja, en la 292, que podríamos haber comenzado con el mismo nudo A planteando la sumatoria de fuerzas en sentido horizontal y en sentido vertical, y ahí tendríamos como incógnita dos elementos. Y así vamos pasando nudo a nudo con las incógnitas. Partimos de un nudo que tenga dos incógnitas y luego pasamos al siguiente nudo llevando las fuerzas que hemos determinado cambiándole el sentido. Luego podemos hacer un polígono, tomar cada uno de los polígonos parciales de los nudos y hacer una sola figura. Y esta sola figura se llama diagrama de Maxwell. Bueno, pasemos ahora a otras cosas más. A ver, veamos acá, veamos un ejercicio resuelto. Acá, este ejercicio lo que se hace es, acá la tienen a la figura, el ejercicio resuelto 6.1, está en libras, un apoyo móvil en E, apoyo en C, y luego ponemos la fuerza, determinamos las reacciones, ahí están las reacciones calculadas, luego comenzamos con el nudo A, acá está el equilibrio del nudo A en método gráfico, y podemos encontrar por el método analítico el valor de la fuerza. O sea que esto tranquilamente se puede hacer, así vamos pasando al nudo D. Fíjense que acá determiné AB y AD. Me voy al nudo D, ya tengo determinada D, solamente me queda DB y DE. Entonces voy avanzando nudo a nudo y llevando los
los valores que voy determinando. Acá está de forma analítica, está resuelto, o sea que creo que perfectamente se puede seguir este ejercicio sin problema. Acá un pequeño detalle, cómo tendrían que hacer ustedes para aplicar el método de cálculo de un reticulado. Y luego varios problemas donde se pueden entretener para resolver. A continuación veremos el otro ejercicio, el otro método, que es el método de las secciones. Método de las secciones para calcular un reticulado. Veamos en la figura que está acá a la izquierda, la 6.16, una estructura reticulada que está apoyada por un apoyo fijo y un apoyo móvil en E. Y acá planteamos un corte en la estructura. Fíjense que el corte que hacemos acá está haciéndose sobre 3 barras. Estamos separando la parte de la izquierda de la parte derecha. Lo que hicimos acá más abajo es tomar la parte de la izquierda y poner las fuerzas en lugar de las barras que hemos cortado. Quiere decir entonces que la parte izquierda tiene que estar en equilibrio por sí sola a través de esas fuerzas que hemos colocado. Lo que podemos plantear acá es sumatoria de fuerzas, ¿sí? O sumatoria de momentos en puntos convenientemente elegidos. Los puntos convenientemente elegidos, por ejemplo, serían en este caso la intersección de la barra FBBE con la FCE en el punto E. Si tomamos un momento ahí, la única incógnita que nos va a quedar va a ser la fuerza FPE. Luego, si intersectamos la dirección de FBD con FBE y tomamos momento en el punto B, la incógnita que nos va a quedar va a ser la fuerza FCE. En este caso, la fuerza FBD y la fuerza FCE, las dos son horizontales y son paralelas. Por lo tanto, la intersección está en el infinito. Entonces, en este caso no podemos plantear una tercera ecuación de momentos, sino planteamos una sumatoria de fuerzas perpendiculares a esas dos fuerzas que son paralelas. Entonces acá voy a tener una sumatoria de fuerzas en sentido vertical cuya única incógnita va a ser FBE. De esa manera nosotros estamos planteando 3 ecuaciones y 3 incógnitas para resolver la estructura. Si hubiéramos tomado la parte de la derecha, tendríamos que haber calculado previamente las reacciones en los puntos G y E y hacer un diagrama similar que planteamos con el de la izquierda. Veamos un poco lo que se llaman armaduras compuestas. Hasta ahora lo que estuvimos tratando son armaduras simples, armaduras que están formadas a partir de un triángulo y de ahí vamos agregando dos barras y formando un nudo más. Fíjense ahora en la figura que tenemos acá en la 6.17 que podemos analizarla de la siguiente manera. Hay un triángulo, por ejemplo, en la B, lo va a ser más fácil, vemos que tenemos un triángulo entre A, B y C. Un triángulo, que podríamos pensar que esta es una estructura, es una chapa rígida. Luego podemos pensar que la BFE es otro triángulo. Entonces ahí tengo otra chapa rígida. Y acá la CE es una chapa rígida también, o sea que tengo 3 chapas rígidas cerradas y tengo que poner 3 condiciones de vínculo. Acá hay una en apoyo fijo en A y en F un apoyo móvil. De igual manera pasa acá en el 6.17a. Tengo un triángulo que me está simbolizando como si fuera una sola chapa. Acá esa sería la parte integrante del triángulo BEC. Luego tengo el triángulo BDE y la chapa DEF. Eso sería una estructura compuesta. Fíjense que un poquito más abajo
acá en este caso, en la 619, si nosotros tenemos el triángulo ABC, ABC y BFE, tenemos dos triángulos, dos chapas independientes con una articulación en B, por lo tanto necesito 4 condiciones de vínculo. Acá en esta me va a faltar una, o sea que acá se va a poder deformar. Entonces tengo que cambiar el apoyo F por un apoyo fijo para que se comporte como si fuera un arco triarticulado o una cadena de dos chapas. Veamos un ejemplo de cálculo del método de la sección. Veamos acá esta estructura que está configurada por muchos triángulos. Acá tenemos a continuación cómo se calcularían las reacciones. Aquí también vemos en las secciones NN y MM las que podríamos tomar. Hay otras más. Acá tomamos para la resolución de esto la sección NN. Tomamos estas tres barras. Acá está planteado el diagrama de cuerpo libre y las propuestas de fuerzas FEG, FEF, FDF y luego nosotros planteamos ahí las ecuaciones y resolvemos, ¿sí? O sea que si hacemos una sumatoria de fuerzas en sentido vertical determino FE. Luego también podríamos haber tomado el otro corte M para determinar las otras fuerzas y hubiéramos planteado también una sumatoria de momento en H para calcular FGI acá. Entonces hay distintas formas de usar este método, ¿sí? Depende de las incógnitas que a nosotros nos vayan pidiendo y para poder resolver. O sea que los cortes que nosotros tenemos que hacer tienen que ser convenientes. El corte tiene que involucrar 3 barras de direcciones no concurrentes. Solamente 3 barras.